Bien, esta es la clase número 18. La intención es continuar con los métodos de selección de variables o como tal del modelo general con el que se vaya a trabajar. Entonces, la última vez habíamos hablado de una prueba que se conoce como este parcial. La desarrollamos tal cual y el objetivo era encontrar un suma de cuadrados extra que podría verse, digamos, incrementada cuando incorporamos nuevas variables. Entonces, la intención fue identificar eso, pero había una restricción y era que los modelos necesariamente estaban anidados, es decir, que teníamos un modelo reducido y un modelo full o completo. Entonces, lo que yo les decía también, ¿qué pasa cuando esos modelos no están anidados, sino que tenemos variables diferentes en cada uno de esos modelos? Entonces, ahora miramos no desde ese punto de vista en que los modelos están anidados, sino cambiamos el punto de vista a- al carácter predictivo que puedan tener estos modelos. Es decir, entre los dos modelos, digamos que estoy comparando cuál mejor me predice las observaciones futuras o me generaliza mejor sobre lo que puede ocurrir en la variable de interés. Entonces, ahora tenemos que encontrar métricas que me midan esto, ¿cierto? Que me midan este carácter predictivo de cada uno de los modelos y por lo tanto yo pueda comparar y seleccionar finalmente. Para eso entonces vamos a trabajar tres métricas que se usan bastante dentro de los modelos lineales, generalizados, entre otros métodos no paramétricos. Estas métricas se usan bastante. Entonces, digamos, vamos a trabajar con el R cuadrado, el conocido coeficiente de terminación, el R cuadrado ajustado y el A y C. ¿Listo? Entonces, respecto al coeficiente de terminación del R cuadrado, pues es una relación prácticamente entre lo que yo eh, tengo o estoy intentando explicar con mi modelo de regresión, que nuevamente eso está representado por la suma de cuadrados de la regresión. Entonces, ¿cuánto de esta suma de cuadrados de la regresión estoy entendiendo, capturando con respecto a la suma o a la variabilidad total que está representada por la suma de cuadrados totales? Entonces, es una relación. Yo espero que si mi modelo captura muy bien la, la variabilidad total, pues esta relación va a ser 1. Entonces, eso quiere decir que mi modelo está muy bien ajustado a, a esos datos y pues por lo tanto se entiende la variabilidad, digamos, total del problema que estoy trabajando. Otra expresión que se puede llevar a través de esta relación es 1 menos la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total. Entonces miremos de dónde sale esto. Vamos a tener, nosotros ya conocemos que la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error. Si dividimos en cada uno de ellos la suma de cuadrados total, vamos a tener que esta expresión, 1 es igual a esta razón más esta razón. ¿Listo? Entonces, nuevamente, esta razón es la que nos interesa, la que decimos, vean, si mi modelo está muy bien ajustado, entonces esta suma de cuadrados va a ser muy similar o igual a la suma de cuadrados total. ¿Listo? O sea, prácticamente la suma de cuadrados del error va a tender a cero. Eso quiere decir que nuevamente mi modelo está bien ajustado y explico o entiendo, o esas variables que estoy incluyendo van a entender muy bien esa variabilidad total. Entonces, al hacer eso, pues bueno, este señor lo vamos a llamar como el R cuadrado. Si pasamos esta razón al otro lado, entonces vamos a tener 1 menos la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total, que pues se puede calcular entonces indistintamente ese R cuadrado. Si tengo la suma de cuadrados del error, pues lo calculo así. Si tengo la suma de cuadrados de la regresión, lo calculo de esta manera. Entonces, el R cuadrado muestra la proporción de variación de Y que se explicaba por el modelo de regresión. Eso prácticamente es lo que nos dice. Entonces, el mensaje es, si está próximo a 1, el modelo está muy bien ajustado, ¿cierto? Se ajusta a esos datos y por el otro lado, si es próximo a 0, pues eso me está indicando que si, digamos, si nos fijáramos en esta relación, este valor es muy, muy pequeño. Y entonces, pues esto
va a generar un valor próximo a cero. O sea, mi modelo no está entendiendo la variabilidad que está en Y. Y pues por lo tanto no va a poder generalizar en los diferentes niveles de X para Y. Y entonces, el R cuadrado pues es una métrica bastante usada, pero a lo que dice aquí, un R cuadrado mayor o grande próximo a 1 indica un mejor modelo, pero bueno, no necesariamente. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí es lo importante que siempre recalco. Es que a medida que yo voy metiendo y metiendo variables dentro de mi modelo, así sean espurias esas variables, pues eso no significa que pues esas variables vayan a, de cierta manera, o sea, que mi modelo vaya a estar muy bien ajustado, porque entre más variables meto, pues el modelo se va a intentar incorporar variabilidad para esas variables. Y pues el R cuadrado va a tender a aumentar sí o sí. Entonces, uno va a creer que por meter 300 variables en un modelo, y el R cuadrado va a estar próximo a 1, entonces pues ese es el mejor modelo. Entonces, eso no es necesariamente porque eh, estoy simplemente metiendo variables espurias que no tienen nada que ver, me estoy complicando el modelo porque no lo voy a poder explicar y porque no voy a encontrar realmente una relación entre esas variables y la Y, sino pues es una mano de variables que están capturando y capturando variabilidad de poco a poco, y entonces pues el R cuadrado va a crecer. ¿Listo? Entonces, la moraleja es, no, si tengo un montón de variables, no voy a meterlas todas. O sea, digamos, eso es lo que no debería hacer, sino pues lo que vamos a ver ahorita como métodos que me puedan ayudar a encontrar un conjunto de variables más pequeñas que yo pueda entender, explicar y funcione mucho mejor mi modelo. Entonces, cuando ocurre eso, que yo meto y meto variables, entonces, pues, el lío es que, bueno, ya lo vimos, vamos a tener muchas variables dentro del modelo y pues el R cuadrado va a aumentar. Para penalizar eso, digamos, para penalizar que yo estoy metiendo muchas variables y que el R cuadrado va a comenzar a aumentar, entonces existe esta aproximación que se conoce como el R cuadrado ajustado, en el que fíjense, o sea, tenemos nuevamente el 1 menos, pero aquí ya no es el SSE, sino el MSE sobre el MST, ¿cierto? Esto, pues bueno, si lo vemos así, estamos penalizando por grados de libertad. ¿Eso qué quiere decir? Que esta métrica está diciendo, si yo meto más variables, ¿cierto? Si yo meto más eh, betas o estimadores en ese modelo de regresión lineal, entonces yo voy a penalizar. Si no, en verdad tampoco estoy incluyendo o atrapando variabilidad que explique Y, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me va a hacer esta métrica. Me va a hacer el mismo cálculo del R cuadrado, pero me va a penalizar por las variables que yo estoy incluyendo. Entonces, incluyo muchas y el R cuadrado no me está ajustando bien, no me está subiendo el, digamos, ya no se comienza a aproximar a 1, entonces pues me va a penalizar esa métrica. Entonces el R cuadrado ajustado sí va a tender a no subir tanto. Entonces ahí uno ya puede darse cuenta de que entre más variables yo estoy incluyendo, pues el R cuadrado no necesariamente va a aumentar y me va a decir que es el mejor modelo. Y esto, entonces el R cuadrado castiga por el número de variables utilizadas en la regresión. Y eso lo hace a través de los grados de libertad, asociados en el grado de libertad del error. En general, no tiene una interpretación en sí mismo, no es una proporción. eh, Pueden darse valores negativos, pero funciona para comparar modelos. Porque entonces aquí el R cuadrado ajustado con mayor valor, pues va a ser el modelo más apropiado. Entonces puede darse el caso que yo tenga las 300 variables nuevamente y mi R cuadrado ajustado sea de 0,88, ¿cierto? Pero tengo un modelo de 10 variables que mi R cuadrado ajustado es de 0,95, ¿cierto? Entonces es eso. Estoy metiendo y metiendo variables y no estoy aportando nada. Y simplemente con un conjunto de 10 variables, pues ya estoy entendiendo mucho mejor la variable y. ¿Listo? La otra métrica es una métrica que generó un japonés llamado Kaike,
que se conoce como el criterio de información de Akai. Este también, de hecho, tiene una relación muy similar al anterior y es, bueno, yo intento ajustarme al modelo, digamos, esa es la intención, yo intento ajustarme al modelo, pero penalizo por cuántas variables estoy metiendo. Si me pongo excesivo metiendo variables, pues entonces voy a penalizar y ese ajuste pues ya no va a ser tan bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el AIC? El AIC viene a, digamos, por esta fórmula convencional, que es menos dos veces el logaritmo de la función de verosimilitud, más dos veces las variables que yo estoy eh, estimando, ¿cierto? Estoy incluyendo en mi modelo. Esta función de verosimilitud, pues, es, digamos, general para cualquier tipo de modelo, entonces, por eso es que se pueden hacer para muchos modelos, entonces hay que poner una regresión logística o nuestro mismo estimación de los betas por máxima verosimilitud o algún tipo eh, de estimación de parámetros, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos está diciendo es, vea, yo aquí estoy ajustando mi modelo, ¿cierto? Este es mi ajuste a mi modelo, pero estoy incluyendo tantas variables. Entonces, si meto muchas, pues esto va a crecer bastante, ¿cierto? Si aquí esto es 300, pues me va a penalizar esto. Fíjense que es menos más 2K, ¿cierto? Y por otro lado, para nosotros, digamos, como nosotros no estimamos por máxima verosimilitud, sino por mínimos cuadrados, entonces vamos a usar una función, sí, una función equivalente que corresponde a n, el número de observaciones, por el logaritmo de la suma de cuadrados del error. Esto es nuevamente que también me estoy ajustando a mi modelo, ¿cierto? Y aparte de eso, entonces voy a hacer la penalización por las número de variables que yo tengo. Entonces, eso también es como muy similar al R cuadrado. Me ajusto, pero si estoy incluyendo muchas variables, entonces penalizo. ¿Listo? Estos dos términos se pueden ver, este término y este término se pueden ver de la siguiente manera. El logaritmo me está diciendo la onda de ajuste. Eso es que también me estoy ajustando a los datos con mi modelo. Y el K me está diciendo qué tan complejo me estoy volviendo en mi modelo. Si me vuelvo muy complejo, pues voy a penalizar esta onda de ajuste. ¿Listo? El AIC pues es un poco más estable. Tampoco tiene una interpretación en sí mismo, es un puntaje comparador, ¿cierto? Entonces el AIC que sea más negativo va a ser el modelo. Sí, el modelo que tenga el AIC menor va a ser el modelo más apropiado. ¿Listo? Este es el ejemplo que normalmente les comento. O sea, tenemos, por ejemplo, un modelo de regresión lineal. Supongamos que tenemos 4 variables y tenemos un modelo de regresión lineal para x1, para x2, para x3, para x4, por un modelo de regresión con x1, x2, aquí abajo con x1, x2, x3 y aquí abajo con todas las variables, ¿cierto? Entonces tenemos todos estos casos. Entonces, por ejemplo, para la suma de cuadrados del error, vamos a tener que, bueno, van a haber alguna serie de disminución de esto, dado que vamos incluyendo variables, ¿cierto? Vamos allí incluyendo. Hay algunos puntos en que, digamos, no disminuye tanto, sino aumenta. Pero la intención es que una vez vamos incluyendo variables, pues eso va disminuyendo. Por otro lado, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado tienden a aumentar, nuevamente por lo que ya dijimos, estamos incluyendo variables, el SSR, el de la regresión, comienza a aumentar, estamos capturando información y entonces a medida que pues, vamos incluyendo más variables, pues estamos explicando más variación total y pues ese SR cuadrado pues va a tender a aumentar. Pero entonces lo que les decía, a diferencia acá, a diferencia de el R cuadrado ajustado, el R cuadrado ajustado, es que este sí tiende a estabilizarse por el número de variables que yo estoy incluyendo, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí, este que está señalado, 0.743, llega a ser el mayor, ¿cierto? Aquí esto aumenta, aumenta y aumenta a 759, entonces al final, no, pues incluya todas las variables, porque el mejor R cuadrado es 0.759, comparado en todo esto. En este caso, no, fíjense, x1, x2, x3, ¿qué pasa cuando yo hago x1, x2, x4? Pues no aumenta tanto. Lo mismo para el resto, ¿cierto? De hecho, comparar este modelo x1, x2, x3 es
mejor que el modelo completo. ¿Listo? Entonces, a eso digamos, se concluye con el R cuadrado ajustado, un modelo parsimonioso y que incluye pues, el mejor set de variables. Y lo mismo pasa con el A y C. Fíjense nuevamente, todos estos términos son negativos, pero uno finalmente escoge el más negativo, que también, pues, en este caso concuerda con el del el recuadrado. Entonces, ese es mejor escoger x1, x2, x3. Entonces, fíjense, podríamos, bueno, algunos de estos modelos están anidados, podríamos evaluar modelos que no están anidados, pero pudimos a través de esas métricas comparar todo este conjunto de modelos con el R cuadrado y R cuadrado ajustado, con el A y C, bueno, quizás también con la suma de cuadrados del error, ¿cierto? Pero entonces, eh, las métricas nos ayudan a comparar todo esto y a seleccionar de manera correcta, no modelos que se incluyan todas las variables ni que sean modelos difíciles de interpretar y que nos estén incluyendo variables espurias, sino que nos facilitan, digamos, la selección de modelos un poco más acordes al contexto en el que podamos ir trabajando. Y las métricas funcionan muy bien, o sea, funcionan adecuadamente cuando uno las trabaja y sirven para comparar, pero entonces llega el problema de siempre y es que, ¿qué pasa si yo tengo muchas variables, muchos, digamos, como modelos para comparar? Fíjense que hicimos 4 modelos y llenamos, o sea, 4 variables y llenamos toda esta diapositiva de modelos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo tengo 10 variables para comparar? ¿Cómo comparo todo esto? Hago todas las x1 hasta 10, x1, x2, toda la combinación de esas 10 variables en 2 posiciones, en 3 posiciones, 4, 5, 6, 7, 8. Eso crece mucho. Entonces nos toca comparar todo eso y se vuelve bastante engorroso. ¿Qué pasa cuando tengo 1000 variables? ¿Cierto? Entonces aparecen unos métodos muy útiles que se conocen, que bueno, están basados en métodos heurísticos que facilitan mucho la búsqueda de un buen modelo, no el mejor modelo, sino de un buen modelo. O sea, nos ayudan a escoger de manera heurística el modelo que podemos usar. ¿Listo? Entonces, hay varias aproximaciones, aquí hablamos 3, hay modelos, hay alteraciones o modificaciones de los modelos de regresión lineal simple y múltiple que incorporan restricciones dentro del modelo para que también se puedan seleccionar variables. Y existen multiplicidad de métodos para encontrar eh, el conjunto de variables para tener un buen modelo. Nosotros por ahora vamos a ver 3 modelos, 3, digamos, estrategias que se conocen como forward, backward y stepwise. ¿Listo? Y stepwise puede dividirse en forward y backward. Entonces, bueno. Lo otro es también esto, que esta selección se hace a través del punto de vista de una calidad de predicción. Entonces, estamos buscando que haya una buena predicción. Y lo otro es advertencia. Esto no se usa así como ciegamente, ¿cierto? Porque pues esto puede generar cualquier cosa a veces. Y me refiero a cualquier cosa, es que, digamos, dentro del contexto pueden que esas variables escogidas no sean las representativas, que existan algunas variables que generalicen mejor la información dentro del contexto que se esté trabajando. Entonces, es mejor hacer como un estudio previo de qué variables son las que se tienen. Vamos a hacer primero una introducción a los modelos como tal de, de cómo sería por fuerza bruta, ¿cierto? Digamos, a fuerza bruta me refiero como les acabo de decir, bueno, tengo 10 variables, comparo todas las variables, o sea, todos los modelos posibles que te puedan salir de esas 10 variables, ¿cierto? Esa sería como la fuerza bruta, como hago todos los modelos y los comparo sus métricas, R cuadrado ajustado y el A y C. Y miro a ver cuál es el mejor modelo dentro de todo eso, ¿cierto? Y pues eso hacerlo manualmente es un poco engorroso. Entonces existen algunos paquetes eh, que colaboran de cierta manera en esa búsqueda. ¿Listo? Entonces el primer paquete que vamos a ver se conoce como LIPS.
que este señor. Entonces, lo que nos va a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí vamos a tener los datos, ¿cierto? Vamos a trabajar con esta librería que se llama Lips. Vamos a trabajar con estos datos que son hitters, que es una de datos de béisbol, de liga de béisbol. Bueno, aquí una pequeña corrección sobre los datos y vamos a tener que vamos a tener 21 variables. Entonces, aquí lo ponemos, get, revisamos y fíjense, tenemos varias variables continuas y categóricas. Entonces, solo vamos a trabajar con las continuas. Vamos a trabajar con las continuas. Que de hecho aquí no están seleccionadas. Bueno, seleccionémoslas porque esto es ruido. Y esas son otras variables. Entonces, eh, bueno, hagámoslo así. Here's, eh, here's, que nos traiga todas las filas, pero que no nos traiga lo que es división, lo que es new variable y lo que es new ligash, ¿cierto? Y tampoco la liga. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo trabajamos con variables. Con variables, funciona así tampoco. Y tampoco. Ahí sí me lo trae. Ya. Listo. Bueno, vamos a hacerlo de manera no convencional. Entonces, headers es igual a headers. Sí, headers. Clear, select, menos, division. Esta parte se la pueden saltar. New variable menos nueva liga y menos liga. Y listo. Entonces ahí está. Miremoslo. Ahí está. Las esas variables continuas, categorías. Listo. Entonces tenemos un set de variables en las que solo tenemos variables continuas. Fíjense, entonces tenemos puros números. Y bueno, ahí los nombres de las variables. Entonces, nuevamente, vamos a correr este modelo, ¿cierto? Vamos a buscar cuál es el mejor conjunto de variables que nos puedan llegar a determinar, pues, ese modelo, ¿cierto? Ese modelo óptimo que uno busca como el santo grial. Entonces, esta librería libs tiene una función que se llama read subsets, que en su forma más sencilla es simplemente poner salario versus todo, ¿cierto? Vírgula, punto, es decir, versus todo, y que los datos vienen de headers, ¿cierto? Entonces, se corre y ya. Y digamos ahí no está pasando nada. Entonces, lo que uno hace es indagar la información contenida en lo que hizo esto. Fíjense que esto fue súper rápido. O sea, él indagó dentro de las, miremosla, dentro de las dim headers, 17 variables. Eso es choose 17,
Bueno, entre los muchos modelos que puedan salir, ¿sí? Por ejemplo, de dos variables salen 136 modelos. Entonces él miró entre las dos variables, tres variables, cuatro variables, etcétera. Él buscó cuál es el mejor conjunto de variables. Si el mejor es tener un modelo con tres variables o con 10 variables o con las 17 variables. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a sacar algún tipo de información de acá. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí ahora sí ya nos devolvemos. ¿Qué es lo que hace esta función y qué es lo que se conocería como fuerza bruta o selección usando todas las gamas de modelos, haciendo la combinación para todas las variables? Entonces, lo que hace es lo siguiente. Lo que le hace es lo siguiente. Entonces dicen, bueno, va a crear un modelo de dos variables haciendo la combinación para cada una de estas variables, ¿cierto? En nuestro caso las 17 variables. Y voy a determinar su R cuadrada. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo para los modelos de tres variables, de cuatro variables, cinco variables, hasta 17 variables. Y voy a calcular el R cuadrado. Entonces, él lo que va a decir, bueno, dentro de los modelos de dos variables, ¿cierto? Dentro de los modelos de dos variables, voy a decir, bueno, este modelo tuvo este R cuadrado, este modelo tuvo este R cuadrado, y este modelo tuvo este R cuadrado. Entonces, él dice, bueno, ¿cuál es el mejor modelo que tuvo el R cuadrado más alto para el modelo de las dos variables? Entonces, él dice, cuando incluye x1 y x3. Entonces, ese modelo es el que tiene el mejor R cuadrado para los modelos de dos variables. Pero comparado el modelo de dos variables con el de tres variables, ¿qué pasa? Pues que los modelos de tres variables tienen un R cuadrado un poco más grande, ¿cierto? Entonces hace eso mismo R. Coge los modelos de tres variables, calcula su R cuadrado y determina cuál es el que tiene el mayor. Entonces llega y nos dice, vea, el que tiene el mayor es este y ese es el que tiene, si uno quiere usar un modelo de tres variables, pues use esas tres variables en general. Lo mismo para el modelo de cuatro variables y lo mismo para el modelo de cinco variables, 16 variables, hasta las 17 variables. Eso es lo que hace finalmente R para esas métricas. ¿Listo? Hace lo mismo para el recuadrado ajustado. Entonces, hace lo mismo también para el AIC. Él busca, en el caso del recuadrado ajustado, él busca cuál es el mejor modelo de dos variables con el R cuadrado ajustado mayor, con el R cuadrado ajustado mayor para el de tres variables y el de cuatro variables. Y hace lo mismo para el AIC. ¿Cuál es el AIC con el menor valor, ¿cierto? El valor más negativo. Fíjense que aquí las curvas van para arriba para estos dos y este va para abajo, porque habíamos dicho que era el más negativo. Entonces, digamos en el 4, él, él busca esa variable. Hay una regla que se conoce como la regla del codo, porque uno dice aquí, bueno, y dentro de todo este enrollo que escojo, ¿cierto? Uno dice, bueno, yo, ¿dónde me paro? ¿Cuál modelo? ¿Este o este, el de cuatro variables? Entonces, una regla del codo, y es que dice lo siguiente: buscar el punto donde se estabilice el valor de la métrica evaluada. Entonces, fíjense que yo voy subiendo y cuando tengo dos variables a tres variables, pues es mejor tres variables, ¿cierto? Y comparado tres variables con cuatro variables, pues es mejor cuatro variables. Pero ¿qué pasa entre 4 y 5? El R cuadrado se estabiliza. Entonces, en ese punto, pues yo me quedo con el modelo de cuatro variables, el modelo más parsimonioso. La regla del codo es eso, como que en cierto punto se estabiliza, como va subiendo y se estabiliza. Entonces, donde encuentre el codo, ahí yo me quedo con ese modelo. Entonces, en este caso, yo me quedaría con el modelo de cuatro variables y que esté en este punto. Entonces, aquí va a haber un modelo de cuatro variables, no sé cuáles sean, x1, x3, x4 y x5, por ejemplo. Y ese modelo, entonces voy a hacerle que escoja como un buen modelo. Entonces descarto todos estos modelos y me quedo con este modelo para trabajar. Lo mismo con el recuadro ajustado. Entonces reviso con qué métrica me quedo. Entonces, ¿con qué modelo me quedo? Entonces, pues bueno, con el de cuatro variables. Y él dice lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, discrepan las medidas? Digamos aquí el R fue de 5 y el R cuadrado fue de 4, el R cuadrado ajustado. Entonces yo escojo lo que nuevamente, por el que me penaliza por variables incluidas, el modelo más parsimonioso. Entonces yo me voy por el R cuadrado ajustado o por el AIC sobre el R cuadrado solito. Entonces, cuando pasa eso, uno se va directo al R cuadrado para tomar una decisión de qué modelo es mejor o el AIC sobre qué modelo es mejor.
Bien, eso respecto a la fuerza bruta como usamos cualquier cosa, ¿cierto? Aquí, de hecho, bueno, no cualquier cosa, sino pues, todos los modelos los evalúo todos y pongo a trabajar ese computador para que me busque todos los modelos. Y aquí, de hecho, les dejo el código también para que ustedes puedan hacer este tipo de gráficos que corresponde a, bueno, tengo un modelo eh, de 8 variables, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a indagar dónde está mi R cuadrado mayor para mis 17 variables, o mi R cuadrado ajustado, o mi A y C. Entonces aquí esto finalmente lo que hace es, me dice, bueno, estas son mis variables, ¿cierto? Entonces, modelos de una variable, modelos de dos variables, etcétera, hasta modelos de 8 variables, y así se comportó su R cuadrado, ¿cierto? Entonces, yo me pregunto, bueno, aquí ¿dónde está el máximo? Entonces me dice que el máximo está en 8. O sea, el valor máximo dentro de todos estos modelos está en 8. Entonces, bueno, yo voy a escoger ese modelo y lo voy a pintar. Entonces ahí apareció el puntico rojo. Y hago lo mismo para las otras. ¿Dónde está el máximo? Ah, pues también está en 8. ¿Y el dónde está el máximo? El mínimo está en 6. Entonces, bueno, ahí tengo que entrar a evaluar. Esta es otra métrica, el CIP, el CP. El B y C es muy similar a la IC. Entonces, en este lado me están diciendo que escoja el modelo de 6 variables. Entonces, y la intención es interpretar. Entonces, posiblemente este sea un mejor modelo para escoger 6 variables que a 8 variables, pero si entre las otras dos variables que tengo acá es importante en el contexto que estoy trabajando, pues entonces el modelo 8 variables también depende del contexto. ¿Listo? Eso es la intención del hacer todos los modelos. Entonces uno tranquilamente los puede hacer, o sea, no hay nadie que se los niegue a uno, si uno los quiere hacer, los hace. Pero hay otras formas también, digamos, más amenas, si uno no se quiere llevar como toda la tarea de que, bueno, esta sí, esta no, que cuál es el cuadrado, que tengo muchas variables y se pone agotador el asunto de buscar cuál es el mejor modelo. Entonces aparecen ahora sí estas estrategias que son muy útiles, que se conocen como estrategias de selección. Entonces la primera que es forward, ¿listo? Forward es entonces ir hacia adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que este método heurístico lo que hace es lo siguiente. Él arranca con el modelo vacío, es decir, dice y igual a beta 0. Y a partir de ese modelo, entonces comienza a incorpora variables iterativamente y va revisando cómo va cambiando el A y C o el R cuadrado ajustado, ¿cierto? Entonces él va incorporando variables y va midiendo. Entonces, bueno, ¿cómo aumentó mi A y C cuando yo incorporé la variable X1? ¿Cómo cambió cuando X2, con X3, con X4? Ah, bueno, que con X3 fue el menor valor que tuvo. Entonces yo sigo con ese modelo, con X3, beta 0, beta 3, X3, y ese modelo lo comienzo a agrandar. ¿Listo? Entonces miremos cómo funciona. Bueno, también backward stepwise. Y el backward, entonces, lo que les decía, tenemos 4 variables, por ejemplo, y monta un modelo para cada una de ellas. Entonces dice, bueno, con X3 fue el que menor tuve el A y C. Eso quiere decir que con este tuve el mejor ajuste. Entonces, él dice, voy a usar este modelo como semilla. ¿Como semilla para qué? Para hacerlo crecer. Entonces, fíjense, coge este beta 3x3 y le adiciona las variables que pues quedaron como descartadas. O sea, beta 1, perdón, x1, x2 y x3. Entonces, fíjense, aquí tiene x3, x3 y x3 como modelo, digamos, semilla. Y después les incorpora x2, x1 y x4. Y mira nuevamente cómo es el A y C. Entonces el A y C en este primer modelo disminuyó más. Entonces, respecto a este y a este que estaba solito solo con x3. Entonces, nuevamente, arranco con este modelo como semilla y le incorporo las otras dos variables que quedaron, digamos, descartadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con x3, x2 y x1 el ICE es de menos 35 y en el otro modelo con x4 es de menos 78. Entonces, en ese caso, pues va ganando este. Finalmente,
cuando incorporo en el último paso, ya simplemente es incorporar la otra variable x1, entonces, ¿qué es lo que va a hacer, digamos, R? Entonces va a decir, bueno, nuevamente, calculo ya todo el modelo con todas las variables y calculo el AIC, pero el AIC me aumentó, -10. Entonces, pues no, ahí lo que yo tengo que ver es que cuál es el que tiene el menor AIC, y el que tiene el menor AIC de ese modelo es este que solo tiene estas tres variables. Entonces me quedo con este modelo. Entonces fíjense, arranca con un modelo semilla, lo va alimentando con las variables y va calculando el AIC hasta llegar al mejor modelo. Y pues lo de siempre, no necesariamente el mejor modelo va a ser el que tenga todas las variables. Nada más es el forward. Intuitivamente, el backward funciona de la manera contraria, y es que este modelo, el backward, arranca con el modelo completo y lo que va haciendo es sacando y sacando variables. No necesariamente, una vez les aclaro, el backward, el forward, el stepwise regression dan lo mismo, sino pues van a existir algunas variantes. Entonces, fíjense, vamos a tener el modelo completo y vamos a quitar alguna de las variables. Entonces, digamos, en este caso quitamos x4 y en este caso quitamos x1, ¿cierto? Entonces, bueno, nuevamente es un proceso iterativo. Entonces arranco quitando todo el modelo completo, quito x3, en otro quito x2, en otro quito x4, en otro quito x1. Y calculo el A y C. Digamos en este caso que el mejor modelo es el de x3, x2, x4. Este es mi modelo semilla nuevamente, al que le quito variables. Entonces, fíjense, aquí tengo x3, x2, que es el que tiene el menor A y C respecto a los otros y al anterior. Y luego miro cómo es el comportamiento con las variables x1, x2, x3, x4. O sea, fíjense, aquí ya tengo que quitar es x3, x2 o x3 también. Entonces, finalmente determino eso y entonces calculo, bueno, cómo ese fue el cambio. Entonces, un modelo con solo el x3 es -9 y un modelo con solo el x2 es -3. Entonces, el que tiene el menor A y C, pues va a ser este modelo de dos variables. ¿Listo? Entonces, nuevamente aquí como ejemplo hipotético es que este modelo va a ser como el más adecuado para trabajar. Y luego llega el Forward Stepwise Regression, que es de cierta manera una combinación entre el forward y el backward. Entonces, también de forma intuitiva, como arranco con un modelo vacío al que le voy metiendo variables, pero a medida que le voy incluyendo variables, también es susceptible a que le pueda ir quitando variables. Entonces, digamos, por eso es combinado forward y backward. Entonces, fíjense, la etapa 1, arranco con un modelo de una sola variable, evaluando cada una de las variables. En el paso 2, entonces, calculo, incluyo alguna variable, por ejemplo. En el paso 3, entonces, puedo eh, nuevamente mirar si incluyo o elimino alguna variable, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hace es ¿qué hago? ¿Incluyo o no incluyo una variable? Entonces, ¿cómo hacer el AIC cuando quito alguna de las dos variables y cómo hacer el AIC cuando incluyo las otras dos variables? Entonces, ahí nuevamente se evalúa esto. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, el método de Forward Stepwise Regression. Como les decía, también hay Backward Stepwise Regression. Entonces, nuevamente, arranco con todo el modelo, voy quitando y a medida que voy quitando también hay susceptibilidad de que pueda volver a incluir una variable. Entonces, forward, backward en el proceso iterativo. Bueno, esto en R viene también bastante sencillo. De hecho, aquí también lo podemos hacer con la misma función de ellipse rect subsets. ¿Listo? ¿Qué es lo que cambia? Entonces, habíamos dicho que para el método fuerza bruta de evalúo todos los modelos, era simplemente la fórmula de qué comparo contra qué y de dónde vienen los datos. Pero ya para cosas más, digamos, complejas, como lo que acabamos de ver de forward y backward, vamos a usar estos parámetros dentro de la función. Entonces, método va a ser igual a forward, ¿cierto? Eso quiere decir que vamos a ir completando los modelos. Y esta es otra opción que le podemos poner que
supongamos, tenemos 17 variables, pero yo no quiero llegar al modelo de las 17 variables, yo quiero llegar al modelo de las 10 variables, por ejemplo. Entonces, aquí le estoy diciendo a R, hágame el forward, pero no llegue hasta las 17 variables, sino que llegue hasta las 10 variables. Eso ya también depende de cada uno. Entonces, fíjense, ¿qué pasó? Pues acabo de pasar todo lo que les comenté, acabé de comentar. O sea, cogió y modelos vacíos, modelos con una variable, y ahí comenzó a completar y revisar cuál es el mejor modelo. Y esto lo puedo revisar de esta manera. Entonces, fíjense que aquí tengo esta salida, que a veces suele ser un poco confusa, pero viene de la siguiente manera. Entonces, fíjense, acá arriba me aparecen todas las variables, me aparecen todas las variables las variables X. ¿Listo? Entonces aquí están todas las variables X que yo incluí en mi modelo. Y en la primera fila, aquí esta primera fila me va a decir lo siguiente. Fíjense que me aparece vacío, 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 asterisco. ¿Qué es lo que pasa? Entonces él llega y me dice aquí lo siguiente. Estamos haciendo forward. Entonces, él hizo esto. Él cogió cada una de las 17 variables y generó un modelo de regresión lineal simple. Y calculó el A y C. Entonces llega y dice, bueno, el que tiene el menor A y C es CRBI. Entonces dice, con este modelo de regresión lineal simple arranco como semilla. ¿Listo? Entonces, en la siguiente iteración, él va a trabajar con esa variable y va a evaluar si esa variable con alguna de las demás funciona. Entonces, fíjense, la que siguiente que funcionó es hits. Entonces aquí vamos a tener que el modelo de dos variables con un A y C pequeño va a ser hits y CRBI. ¿Listo? Entonces aquí yo les pregunto, el de 7 variables, ¿cuáles variables va a escoger? Ustedes lo chequean, pueden pausar y revisar. Y algo importante es que fíjense que CRBI, porque en forward se mantiene esa variable, es que se mantienen todos los modelos. O sea, este no cambia, ¿cierto? Y esta segunda tampoco cambia. Y la tercera que se vaya a incluir tampoco cambia en el resto de modelos. Fíjense que se incluyó en el resto de modelos. Entonces, eso no cambia en forward, es muy estático. Si se arrancó con esta variable, en todos los modelos se mantiene. ¿Listo? Entonces, bueno, fíjense que también aquí llegó hasta los 10 modelos, las 10 variables. Por otro lado, entonces vamos a tener eh, que podemos también examinar los modelos. Entonces, digamos, yo digo, bueno, quiero saber cuáles son los coeficientes de estas variables en el modelo 6. Entonces, esos coeficientes son pues estos de aquí. Si yo quiero ver cuál es los coeficientes del modelo 1. Entonces, fíjense, a lo que les decía. Entonces tenemos el intercepto y CRBI, el beta 1 para esa variable. Bien, para hacer backward, entonces nuevamente lo único que cambia aquí es esto, que en vez de forward voy a ponerle backward. Todo sigue igual. Y sale una salida similar al forward. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que habíamos dicho que el mejor modelo en forward arranca con CRBI. Aquí arranca con C-runs. Fíjense que arranca diferente. ¿Qué es lo que está diciendo esto? En forward, en backward, el modelo va a arrancar con todas las variables, pero R me está diciendo, arranco con todas las variables y si quito esta variable, ¿cierto? Si quito esta variable dentro del modelo, el modelo con todas las variables, va a haber una reducción de la IC. Entonces es bueno quitar esta variable. Y en el siguiente paso, ¿qué va a pasar? Ah, pues que voy a tener todos esos modelos sin la variable C-runs y aparte de eso R me recomienda que quite también kits. Y así, para cada una de ellas. Entonces, digamos, yo finalmente voy a obtener modelos cada vez más pequeños. Entonces, fíjense. Eh, bueno, aquí lo hace el contrario, de hecho.
Sí, perdón, aquí lo hace el contrario. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? El mejor modelo de 10 variables va a ser este, ¿cierto? El modelo de mejor de la única variable va a ser este. Entonces, aquí lo hace el contrario, ¿cierto? Entonces, si runs va a ser el que tenga o sea, al quitar, ir quitando y quitando y quitando variables desde el modelo completo, R nos está diciendo, vea, el mejor modelo que vamos a obtener es el de una variable con cruns, ¿cierto? Ese va a ser el de mejor con una sola variable. Con dos variables, pues va a ser cruns y hits. El de tres variables va a ser hits, cruns y puratos, ¿cierto? Entonces, este modelo va a funcionar así, de tres, con las tres variables. Ahí les estaba comentando mal. Pero bueno, entonces, así funciona el otro, el backward. Y el stepwise, si se hace, hagámoslo de otra manera. Aquí hay otra forma, en R se pueden hacer las cosas de mil maneras. Entonces vamos a hacer el forward, backward y stepwise regression de otra manera. Entonces, para este método vamos a inicialmente crear el modelo vacío. El modelo vacío, fíjense que es el LM que siempre hemos usado, salary versus un 1. Eso es contra el beta 0. Los datos provienen de headers y eso lo vamos a llamar modelo vacío. Y el modelo completo lo vamos a llamar modelo full, donde es salario versus todo y los datos provienen de headers. Entonces, esto lo corremos. Entonces, fíjense, esto simplemente es generar un modelo completo con todas las variables y ya. Y vamos a usar una función que viene por default en R que se conoce como step. ¿Listo? Esta que está acá, step. Y para hacer forward, entonces nosotros lo que le vamos a decir es, bueno, este es el modelo vacío, R, este es el modelo vacío. Entonces lo que queremos R que haga es que nos lleve del modelo vacío al modelo full. Entonces esta opción tienen que incluirla. Aquí esto es un poco engorroso, entonces el scope es una lista del que el modelo más bajito es el modelo vacío y el upper es el modelo más grande. Y la dirección va a ser forward. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues, le estamos dando un modelo vacío y queremos que no lo complete. Entonces esto lo corremos y nos sale esta hermosa salida en R que viene, se interpreta de la siguiente manera. Este sí nos bota la IC y es un poco más ameno, de hecho. Entonces, fíjense lo que hace. Él dice, bueno, yo arranqué con una IC de 3215 para un modelo lineal que solo tiene un beta 0. O sea, el modelo con solo el beta 0 tiene una IC de tanto. Entonces él llega y dice, bueno, le muestro esta tabla, ¿cierto? R nos muestra esta tabla y nos dice, si yo incluyo dentro de este modelo esta variable C y B, el A y C va a tener un aumento de, perdón, una reducción del 3215 a 3115. Entonces, pues, esto es conveniente para nosotros, o sea, incluir esta variable. ¿Qué pasa con la siguiente? Ah, pues también la puedo incluir, pero no, el AIC no disminuye tanto. Entonces, lo aconsejable es incluir esta variable. ¿Listo? Eso fue lo que hizo R en el primer paso. En el segundo paso, fíjense lo que hizo. Escogió esa variable. Entonces, escogió salario versus CRDI. Y dijo, bueno, voy a incluir ahora hits, que es la mejor variable que me hace una reducción del AIC de 3115 a 3074. Entonces, pues, esto también funciona más para nosotros. En la siguiente iteración, ¿qué pasa? Pues metió esa variable porque era conveniente y ese es el AIC respectivo. Y nos dice, fíjense, ahora incluya purouts. ¿Por qué? Porque me va a dar una reducción a 3063. Y luego, ¿qué hace? Lo incluyó y me dice, incluya addBAT porque va a haber una reducción de a 3063 a 3056. ¿Listo? Y luego, ¿qué hace? Pues incluyó addBAT y nos recomienda que incluyamos walks para que haya una reducción a 3048 del AIC. Y así, va generando para cada uno de esos. Al punto en que llega y nos dice none, ¿cierto? O sea, llegamos, incluimos walks, ¿cierto? Y en la siguiente iteración nos va a decir, no incluya nada más. ¿Por qué? Porque
Si incluye algo, ya no va a haber reducción, ya va a haber un aumento del A y C. Entonces, es mejor no hacer nada y R, bueno, esta función nos dice, este es el mejor modelo que pueda obtener a través de forward. Entonces, digamos, de esa manera funciona forward de este nuevo método y backward también funciona de una manera similar. Fíjense que uso la función step, pero no arranco del modelo vacío, sino del modelo full. Esta opción se permanece igual y esta última, si cambia, pues para decirle que vamos a hacer es el método backward. Lo corremos y fíjense, sale otra vez todo el chorrero. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Dice, fíjense, comienzo con una IC de 3050 con un modelo con todas las variables. Fíjense que aquí están todas las variables. Entonces, ¿qué es lo que me dice R? Ah, no, pues ya nos aparece el más sin el menos porque estamos en backward, que estamos del modelo completo sacando variables. Entonces, saque la variable RBI y va a haber una reducción de 3050 a 3048. Y en la siguiente iteración ya la quité, entonces ahora me recomienda que quite C-hits. Y luego me recomienda que quite años. Y luego me recomienda que quite esta variable. Y luego me recomienda que quite ahora esta variable. Y así sucesivamente hasta que llegue y me dice, ya, no quite más variables. Quédese con este set de variables que va a tener una reducción de 3037 el A y C. Si hace algo más, o sea, si quito una variable más, pues se le va a aumentar el A y C. Entonces es preferible trabajar con este modelo. Listo, fíjense que hasta ahí llegó. Podemos hacer el summary, que entonces el summary lo que nos va a arrojar es el modelo ya como tal de regresión lineal, con las significancias, con los residuales, como ya lo hemos interpretado, código de significancia R, los residuales, el recuadrado ajustable y el recuadrado, la prueba de significancia global del modelo con su p-valor. O sea, eso es el modelo que siempre hemos generado. Pero entonces aquí ya nos lo seleccionó este método. Y por último, entonces vamos a tener el forward stepwise, el backward stepwise, ¿cierto? En el forward stepwise vamos a arrancar desde el modelo vacío, vamos a nuevamente tener esta opción, pero la dirección es both, o sea, ambos. Nuevamente, stepwise más de referencia que voy a usar iterativamente forward y backward. Pero forward stepwise quiere decir que voy a arrancar desde forward, un modelo vacío, y voy a ir complementando. Y en el paso iterativo voy sacando y metiendo variables. ¿Listo? Entonces, este es el forward stepwise. Y en el forward stepwise, ¿qué es lo que pasa? Pues lo siguiente. Fíjense, arranco con un modelo vacío y R me dice, pues yo le recomiendo que meta esta variable, que es lo mismo que ha pasado en el forward. En la siguiente iteración ahora incluya hits, en la siguiente iteración incluya purouts, en la siguiente iteración incluya add-bat, en la siguiente iteración me dice incluya walks y en la siguiente iteración me dice nada. ¿Qué fue lo que cambió? Pues bueno, si uno se pone en el detalle, lo que también está haciendo, digamos en forward eran puros más, me decía incluya variables. En este forward stepwise regression lo que me está diciendo es incluya, pero también evalúe la opción de excluir variables, ¿cierto? En este caso, digamos, la exclusión de variables no era tan buena porque estaban aquí al final. Y R, de hecho, lo que nos recomendaba era incluya variables. No quite, sino incluye. Pero de todas maneras, él miraba. Por ejemplo, aquí nos decía, estamos con estas tres variables. Bueno, puede incluir add-bat, que es la mejor opción, pero también más abajo puede quitar purouts. Pero y el A y C, pues no va a aumentar, ¿cierto? No va a disminuir, sino va a aumentar. Entonces ahí es el link. Pero entonces R está, evalúa, quito o pongo variables. Eh, y bueno, entonces es el forward. El backward también funciona de la misma manera, pero entonces aquí es arranco desde el modelo completo y la dirección es de ambas. Y R entonces nos hace toda la vuelta. Toda la vuelta entonces es que la arranca desde un modelo completo y nos va recomendando quitar variables, ¿cierto? En pasos iterativos nos recomienda ir quitando variables, pero de todas maneras, fíjense también, digamos en estos casos, él sigue evaluando que también podría ser bueno volver a incluir alguna de las variables. Entonces, él evalúa eso. En este caso tampoco
es pertinente incluir. Fíjense que aquí en todos los pasos se dieron cuenta en el primer, es el primer paso el que se escoge. Él nos va diciendo, no, saque y quite variables, ¿cierto? Y en el último paso llega y nos dice, none, o sea, ya no haga nada más. Si quiere hacer algo más, entonces lo siguiente es incluir runs, pero me va a aumentar el AIC de 3037 a 3039. Entonces, pues la intención es no perder ese bondad de ajuste, a menos que runs dentro del contexto que se esté trabajando, pues sea importante. ¿Listo? Y bueno, entonces ese es como tal los procesos que se hacen para seleccionar variables en este contexto cuando tenemos muchas variables y que se pone, digamos, compleja eh, hacer métodos anidados o no anidados o en general para cuando tengo muchos modelos. Entonces, puedo usar el cuadrado ajustado, o puedo usar estos métodos para seleccionar pues variables dentro de todas las gamas de variables que yo pueda tener. Y listo.